Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Tómalo con Calma. Muchas gracias por estar de nueva cuenta en un video más el día de hoy. Yo soy muy contento de tener como invitada a una compañera de la universidad, a la cual pues saludo con muchísimo gusto y antes que nada preguntarte cómo te encuentras el día de hoy, Paula. Muy bien, gracias por preguntar, gracias a ti por la invitación. No, y pues es un gusto compartir datos de la carrera en tu canal. No, al contrario. Muchísimas gracias a ti por de nueva cuenta por estar acá y pues me gustaría que antes de dar inicio a la entrevista nos platiques un poco de ti, de tu carrera para conocer un poco más. Pues de mi carrera, estudio la licenciatura en Historia, estoy en quinto semestre, aquí en la UACJ. Pues, ¿qué te puedo platicar de mi? Y aparte soy consejera técnica de la carrera. Muy Entonces, bien, muy bien. entonces, pues es una carrera de la rama de humanidades. Este, Okay. es una carrera poco conocida, pero muy bien preparados todos los que están dentro. Todas las personas que salen de ahí son personas Okay. que tienen el gusto por la historia, pero no esa historia que nos muestran a lo mejor en nuestra formación de nivel primaria, secundaria, preparatoria. Es una formación de una historia más del estudio de la historia crítico, detallado, donde no solamente se ven las fechas y los nombres, y en algunos casos lugares, ¿no? Es analizar las teorías de la historia, las maneras de ver la historia y las maneras de presentar la historia. Entonces, es una carrera Fíjate que me parece muy también interesante. que se enlaza con muchas ramas, o sea, no es solamente historia, no es solamente que se enlaza con la filosofía, con otras humanidades, se enlaza con Claro. cartografía, con geografía, con matemáticas, no solamente se encapsulan en solo ellos, ahora sí que somos un poquito de todólogos, vamos conociendo de poquitas ramas, y no sé qué más ahí. Ok, muy bien, no preocupes. Me parece que explicas bastante general la carrera, lo haces bastante bien. Regularmente, esto ya dio inicio a la entrevista prácticamente porque empiezas a definir lo que es tu carrera. Y ahora Uh-huh. sí, pues entrando en materia y a lo mejor un poquito ya más estructurado, me gustaría que nos comentaras cómo defines tú a tu carrera o cómo se le explicas a alguien más, teniendo en cuenta, pues, a lo mejor un poquito lo que es comprender la licenciatura en historia. En primer lugar, diría que dejen un poquito de lado lo que llamaron historia durante su formación académica. Esa historia de México que te ponían literal a memorizar, Miguel Hidalgo hizo tal cosa en 1810, ¿no? O sea, es dejar un poquito de lado Okay. eso. Claro que sí vas a seguir, claro que vas a seguir viendo acontecimientos, claro que sí, pero vas a estudiarlos, a analizarlos de una manera más profunda. Vas a entender el contexto en el que sucedió, las causas que llevaron a ese suceso y las consecuencias que tuvo. Pero no solamente las consecuencias inmediatas, sino las consecuencias a lo mejor 100 años después. Porque un hecho no solamente repercute en un instante, sino repercute en un después. Entonces, no solamente se hace un estudio crítico, o sea, para ser historiador, se tiene que ser un objetivo, se tiene que ser crítico, se tiene que ser una persona que se libre de prejuicios. No puedes criticar con el Okay. presente el pasado, porque es muy diferente la manera de pensar, la evolución del pensamiento humano es grandísima. No vas a criticar la manera de actuar de un griego con tu manera de actuar en un presente. Entonces, debes de eliminar todos esos prejuicios, pensar de una manera clara, y tomando en cuenta que todo ser humano se lleva por las pasiones. O sea, incluso, o sea, actualmente las acciones humanas se llevan por pasiones. O sea, por pasiones me refiero a que influye tu condición política, tu condición religiosa, tu condición geográfica, o sea, el país donde te encuentres, tu clase social, tu edad, o sea, los mismos personajes que tú analizas en un inicio,
de jóvenes pensaban de una manera y más grandes piensan de otra. Entonces, es saber que las mentalidades cambian, pero las acciones sucedieron. Fíjate que se me hace muy interesante realmente lo que comentas, porque la historia, al menos yo desde el punto de vista externo, Uh-huh. me parece que es como un análisis, un estudio de todo lo que ha sucedido y el comprender las causas. Y lo que tú comentas es el hecho de tener en cuenta este contexto de, por 300 años era correcto hacer una guerra, ¿no? Y no hoy en día. Hay una frase que dice que no puedes juzgar tu pasado con el conocimiento, la ignorancia del pasado con el conocimiento del presente. Entonces, me parece que aplica bastante bien aquí, porque a final de cuentas de un hecho que ocurrió hace muchísimos años es para entender por qué sucedió y no para criticarlo. A final de cuentas, creo que el hecho de que lo critiques pues, no va a cambiar ni siquiera el rumbo de la historia, que hay que analizar, ¿no? No puede cambiar el pasado. Sin embargo, creo que también existe esa posibilidad de entender por qué sucedió, ¿no? Y a final de cuentas, tú lo sabrás decir mejor que yo, la historia es cíclica y los movimientos tienden a repetirse o tienden a revivir las tendencias de ciertos momentos, y esto también hace que la humanidad esté preparada y sobre todo, como tú dices, libres de prejuicios, libres de condiciones ideológicas y religiosas, tanto sociales y económicas, pues todo influye para este conocimiento que se genera dentro de ella, ¿no? Entonces me parece bastante bueno. Pasando a la siguiente pregunta, me Uh-huh. gustaría que nos compartieras cuál fue ese proceso de elección de tu carrera o cuáles fueron esos factores que influyeron que decidieras estudiar historia. Hay dos factores clave. Uno, el más básico, fue muy chiquita, fue en tercero de primaria. Fue cuando creo que empiezan a dar historia, entonces, o sea, en el lapso de educación básica. Entonces, conozco una maestra que se llama Lourdes, es una señora ya mayor, en ese entonces era una señora mayor, no sé si aún siga con vida, esa es una buena pregunta. Pero la maestra nos enseñaba de una manera muy dinámica la historia, no, o sea, con ella fue excelente que ella fuera mi primera maestra que me dio historia, porque no me ponía a memorizar fechas, no me ponía a memorizar lugares, no lo platicaba como cuento, pues éramos niños, ¿no? O sea, estamos en tercero de primaria. Y luego, aparte, organizó un viaje, era historia de Chihuahua, y organizó un viaje a la ciudad de Chihuahua, donde nos llevó a los diferentes museos. Entonces, todo era como más de vivir, o sea, de la experiencia. Entonces, pues eso ayudó bastante a que no viera la historia de una manera cuadrada, de una manera como muy regular, por decirlo de una manera. Y la otra es que para ese poquito más grande, mi papá trabajó en municipio, aquí en un municipio de Juárez, entonces era el encargado de monumentos y edificios históricos y lo acompañaba a su trabajo. Entonces de repente traía, me acuerdo mucho que era un libro de la UACJ amarillito que le prestaron, y me ponía a verlo, o sea, como que a ver los edificios, y te ponían así una pequeña descripción de la historia, del lugar y no sé qué tanto. Y luego lo acompañaba, me tocó que pues estaba en educación y cultura, y ese año fue en el 2011, en el 2011 fue el aniversario de la toma de Ciudad Juárez. Entonces me tocó estar cuando los de Telón de Arena, el grupo de teatro de aquí de la ciudad, Telón de Arena, fueron los encargados de hacer la representación. Entonces me tocó de repente ver los ensayos, ver como toda esa preparación, y pues me llamó bastante la atención. Entonces ya conforme voy creciendo, pues siendo honesta, es una historia en formación académica fue una materia que se me dio muy natural. O sea, sin nada de esfuerzo, te lo puedo decir, sacaba 10. O sea, era así de que mi materia, pues mi materia fácil, por decirlo de una manera. Tu materia estrella. Entonces, sí, mi materia estrella. Entonces, pues ya, cuando es mi momento de elegir la carrera, me estaba debatiendo entre educación e historia. Bueno, y también ciencias políticas, pero esa ya es otra historia. Entonces, pero realmente mi disputa era historia y educación. O sea, yo todavía en quinto semestre de prepa estaba así como que no, voy a elegir educación, un poquito, así como los prejuicios de
te vas a morir de hambre, todo eso como esos pequeños factores, ¿no? Entonces, Okay. Sí, sí. pues ya llega el momento de elegir la carrera y nada más metí ficha para historia. Sobrellevarlo. Sí, o sea, no, metí ficha para historia, dije, no, o Okay. sea, ¿para qué? O sea, educación me llama la atención, sí, pero no sería algo que me llene. E historia, sí. O sea, entonces ese es como el momento clave. Digo, cuando es momento de sacar la ficha, como en febrero, marzo, más o menos, es momento de sacar ficha, digo, no, historia nada más. Okay. Y pues hice el examen y quedo. Este, y ya entro a la carrera y me muestran otro panorama totalmente que no hubiera pensado. O sea, mis primeras materias de la universidad, pues fue redacción de textos históricos. Muchos pensarían, oh, es un poquito como lo que llevamos en español, escribir, redactar textos, pero te lo Okay. enseñan de una manera correcta, ya de una manera académica. Y luego llevé Muy bien. geografía y cartografía, de una manera, geografía, yo, o sea, me la enseñaron de una manera tan diferente al momento de ya estar en la universidad. Hicimos un mapa de IXA, del IXA, el profesor nos encargó tomar medidas, las hicimos a escala, fue todo un rollo, me picaron abejas, o sea, Okay. fueron todas las aventuras ahí. Pero ya Muy vemos bien. también la multidisciplinariedad ahí en esa materia. También llevé eh, introducción al estudio de la historia y ahí vemos las diferentes corrientes que se van creando del estudio de la historia. No siempre se ha estudiado de la misma manera. Entonces en esa clase vimos eso y ya las otras fueron como un poquito de materias más tronco, pero, o sea, que se llevan a lo largo de la universidad. Pero esas tres fueron, es bueno que estén al inicio de la carrera porque te ayudan a saber si quieres estar en la carrera. Te quitan ese velo de la historia de nombres y fechas y te ponen una historia más crítica, más saber a lo que vas. Y ya. Okay. Sí, fíjate que ahorita lo que estás comentando, me parece que, bueno, en este caso, yo no puedo sentir identificado en el sentido de por qué decidiste estudiar tu carrera, porque yo no sabía qué estudiar, es una primera premisa, pero muchas personas sí de niño empiezan a tratar con lo que al final de cuentas terminan decidiendo estudiar, porque te van, te vas internando en el mundo de la historia y tú cómo lo veías, y aparte tú lo veías desde una perspectiva muy palpable, por así decirlo. O sea, tú no te la pasabas leyendo libros y que hizo Benito Juárez y que cuando lo bautizaron o cosas innecesarias. Entonces, parece muy importante que hayas tenido esa postura y sobre todo, pues, obviamente sentando las bases, de, en este caso tu profesora de historia de tercera primaria, que, que a final de cuentas tuvo una opción muy didáctica de conocer lo que es la historia, como lo dices tú, eran cuentos, y realmente creo que también influye mucho, bueno, ahora ya en este grado de adulto, eh, la forma de ver la historia, pues muchas de las veces se puede ver como chisme o como noticias viejas, y entonces eso también puede generar un poco de atracción. Uh -huh. Entonces, ese aspecto de poderse internar en él sí ha sido bastante bueno en el sentido de que pues te permitió conocer esta postura y como tú lo mencionas al momento de la carrera, pues como ya lo he recalcado más veces, la historia académica no nada que ver con lo del estudio de la historia y sobre todo que ahí te das cuenta verdaderamente si de verdad te interesa o no esta carrera. Entonces, en ese aspecto creo que ha sido bastante provechoso y qué bueno que fue así. Pasando a la siguiente pregunta, Uh -huh. me gustaría que nos compartieras cuáles consideras tú que son las características o las cualidades que una persona que decide estudiar historia deba de tener o en su defecto aprende a desarrollar durante el transcurso de la carrera. Uh Y -huh. no necesariamente que las tenga que saber, sino que pueda aprenderlas dentro de ella. Dos muy clave que van a ser fundamentales en el desarrollo de la carrera es el gusto por la lectura y la escritura. Te soy honesta, el de la escritura yo no lo tenía tan Okay. desarrollado. Fue un profesor el que me dio el curso de redacción de textos históricos, el que me hizo saber, o sea, me Okay. hizo aprender a escribir.
uno piensa que sabe escribir, que sabe redactar, pero hasta que ya lo pones en la práctica es como, wow, no, me faltó ciertas cosas. Entonces, es un gusto no es un gusto, es una característica, una cualidad que se va desarrollando, pero el fundamental es lectura. Hay que leer bastante, o sea, te soy honesto, es bastante lo que se lee a lo largo de la carrera. En un semestre lees mucho, pero no solamente para una clase, o sea, lees para 5 diferentes clases, 50 páginas de un día para otro o así. Entonces, Ok, ahí creo que ese es el gusto con el que sí se debes entrar, la lectura. Pero además de las muy bien. cualidades, debes de ser alguien que le guste la investigación, que le guste, que sea analítico, que sea crítico, que se cuestione lo que le presentan. O sea, nuestro deber como historiadores, ya sea en formación o ya en la práctica, o sea, ya un licenciado en historia, es cuestionar todo lo que te presenten. No, ya sea incluso el personaje, la fuente donde lo estás leyendo, porque no es lo mismo que leas la fuente, no sé, que te están presentando una manifestación, y no es lo mismo que leas la fuente por parte del gobierno que leas la fuente por parte de las personas que realizaron la manifestación. Es muy diferente la perspectiva. Entonces, debes de cuestionar cada fuente, saber por qué se hizo cada fuente, y al final tú llegar a la conclusión, ok, este es el hecho histórico, esto es lo que pasó. Y para eso debes de ser muy analítico, crítico. Entonces, lo que había dicho ya anteriormente, debe ser una persona que no tenga prejuicios, eh, no interponer sus creencias religiosas, sus creencias políticas, para eh, poder dar, para poder externar al mundo lo que realmente pasó, lo que fue ese hecho. Entonces, creo que eso es una cualidad bastante marcada que debe tener el próximo estudiante de historia. Muy bien, muy bien. Fíjate que me parecen muy puntuales las características que mencionas. Primero que nada, porque pues, me parece que es inherente, ¿no? El hábito de la lectura y la escritura, y sobre todo el dominar estas dos disciplinas. De alguna manera pues, es importantísimo, y es como que un sustento o una base muy, muy sólida. El respecto que mencionas del sentido crítico me parece que también es muy importante, porque esa postura de poder tener en cuenta la capacidad de entender las distintas intenciones, por así decirlo, de lo que te plasma, no sé, algún documento, por así decirlo, del gobierno o oficial, un periódico local, o a lo mejor un sitio independiente. Creo que las posturas que se van a tornar van a ser muy, muy, muy distintas entre sí en distintos aspectos. Entonces, como dices tú, la capacidad de análisis y de crítico es poder entender esto. Y lo podemos ver cuando se dice que esta situación bueno, poniendo un ejemplo, me parece muy, muy interesante el aspecto de Benito Juárez, donde todo el mundo, al menos el presidente, por poner un ejemplo, lo pone como un héroe nacional, y muchos otros historiadores dicen que fue un verdadero este, mal para el país, porque estuvo a punto de vender parte del territorio y muchas otras cosas que pues se externan en ello, pero me parece que es un ejemplo puntual de lo que estás comentando, y sobre todo entender qué fue lo que en realidad pasó. Pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras cuál es tu opinión o cuál es tu conclusión del cómo se adaptará tu carrera con respecto al COVID-19, teniendo en cuenta todo lo que ha representado la pandemia y por supuesto lo que conlleva pues esta adaptación. Esperemos que sea pronta debido a esta pandemia. Pues mira, te soy honesta, siento yo personalmente que no fue tan afectada, solamente en un aspecto, pero sí es fundamental para la carrera, que es el acceso a los acervos bibliográficos. O sea, por decir, aquí en la universidad, ¿no? Que tenemos la biblioteca central, estuvo cerrado un tiempo. O sea, creo que se volvió como a abrir como en octubre, no, como en septiembre del año pasado, y luego, entonces, a nosotros es fundamental leer. Entonces, ya te lo había dicho, o sea, es fundamental leer, y mucho de nuestro material se encuentra todavía en bibliotecas, todavía no está todo digital.
Entonces, eso es un impacto por parte de la pandemia, pero a la vez aceleró ese proceso de digitalizar el material bibliográfico. Ahorita también con la universidad se tiene el acceso a ciertas plataformas como JSTOR, donde se tiene se tienen libros o sea, muchos libros en diferentes idiomas, eso, que ayudan a la investigación, porque al final de cuentas el historiador es un investigador, o sea, tiene que estar leyendo, documentando, escribiendo, entonces pues ahora sí que su mano de obra es los libros, ese es el principal, y ya como en la práctica de estudiante de historia, se hacen congresos a nivel nacional o a nivel regional. En marzo, no, en abril se iba a hacer el Congreso Nacional, no, el Congreso Regional en la ciudad de Querétaro, pues obviamente se canceló. Entonces creo que ahí es un impacto, pero se podría ver la posibilidad de empezar a hacer los congresos, o sea, de que la persona que va a realizar la ponencia lo haga por medio de las plataformas, ya sea de Google Meet, de Teams, de Zoom. Entonces, a lo mejor de realizarlas un poco virtual, porque ya en esas, en Teams, en esas plataformas, pues, más que en los congresos, más que nada era el intercambio de ideas, porque bueno, principalmente en los nacionales, ¿no? Que están las ideas de lo que se está viendo en el sur, lo que se está viendo en el centro, claro, lo que se está viendo acá en el norte. Entonces y incluso me tocó ir a un congreso nacional y había chavos de Colombia. Entonces ya era un intercambio un poquito más internacional de ideas. Entonces, creo que esta es una manera que impacta la pandemia, pero se podría solucionar. Ya, o sea, creo que ahorita ya todos estamos un poquito más familiarizados con las plataformas. Entonces, es cuestión de que se plantee, pero sí de esas dos maneras, en el intercambio cultural y ahora sí que un poquito de amistad en los congresos y en el acceso a material bibliográfico. Creo que es la manera en la que la pandemia golpeó a la carrera de historia. Me parece muy que son cosas ciertas y ustedes, al menos en tu caso, nos has compartido, pues es importante, pues no es importante, es indispensable tener el acervo bibliográfico a la mano y consulta que esto conlleva. Y tristemente, bibliotecas como la de Ixchel, una biblioteca bastante extensa, pues tuvo que cerrar por las cuestiones de la pandemia y pues básicamente hubo la necesidad de remitirse solamente a lo que estuviera al alcance digital, ¿no? Como PDFs o libros que se encontraban en internet. Al igual respecto a los congresos, me parece que fue muy duro este golpe, ¿no? Porque los congresos realmente es esa experiencia de poder compartir tus ideas con personas de otras partes del país o del mundo, como en este caso mencionaste. Entonces, creo que sí frena muchísimo e incluso haciendo la posibilidad de que se haga de manera virtual, creo que no suple como tal la manera presencial, que sucede lo mismo con la escuela y con muchísimas otras cosas, pero sin embargo nos lleva un poquito más y nos acerca un poco más a lo que verdaderamente desearíamos tener de manera normal. Entonces me parece que te das una solución muy adecuada y pues de verdad me parece bastante interesante. Finalmente, me gustaría que nos externas algún consejo, algún aprendizaje o alguna experiencia que hayas adquirido a lo largo del transcurso de tu carrera, que no necesariamente sea historia, sin embargo, es algo que tú hayas aprendido y que hoy siempre sea algo en lo que te fijes. No es tanto un consejo mío, fue de mi mamá. Al momento de querer elegir la carrera, mis papás me apoyaron mucho. O sea, con ellos no tuve ningún problema, mis papás sí me apoyaron totalmente. Y mi mamá me dijo, haz lo que te guste, porque hacer lo que no te gusta el resto de tu vida te va a hacer infeliz y no importan los prejuicios que tengas, porque si realmente te gusta lo que estás haciendo, vas a sobresalir, aunque no, de manera natural, no vas a forzar nada. Entonces, esos prejuicios de, ¿te vas a morir de hambre? No, vas a encontrar algo que hacer. Siempre hay un trabajo, o sea, tal vez no el soñado, a lo mejor tengo compañeros que no se quieren dedicar a la docencia, pero de alguna manera terminan enlazados, ¿no? Pero enseñen lo que les gusta,
está el oficio de ser investigador, hay diferentes maneras. Entonces, al menos en mi caso, ¿no? En la historia. Pero no solamente guiarse por el lado económico, que pues sí es un lado fundamental en el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, sí, pero no siempre te garantiza esa Totalmente de acuerdo. estabilidad, o sea, no siempre te garantiza esa estabilidad en toda tu vida. Entonces, creo que yo ese es el consejo que daría. Pues la verdad es un gran consejo, creo que es algo que yo también comparto muchísimo. El hecho de hacer un gusto, algo que de verdad me interesa, suple por mucho algo en lo que eres bueno, quizás no te gusta, porque al final de cuentas lo haces con naturalidad y es auténtico lo que haces, no lo haces de manera forzada o obligada por la condición de tener que cumplir o de tener que hacerlo porque te pagan por ello. Uh -huh. Entonces, tu mamá te dio un gran consejo que también comparto muchísimo. Y también, yo también estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que ninguna carrera es económica buena. Creo que el hecho o el factor que te va a brindar una estabilidad económica es tu trabajo y tu preparación como profesionista, independientemente de que estudies, de que seas el único piloto o que seas el único aviador de cierto lugar, pues no garantiza que vayas a ser extremadamente rico o extremadamente pobre. A final de cuentas, tu trabajo va a hablar por ello y tu trabajo va a ser consecuencia de lo que pues allí se vea, ¿me entiendes? Entonces, comparto totalmente estas ideas contigo y de verdad son grandes consejos. Y ya para despedir la entrevista, pues muchas gracias, Paloma, por darte la vuelta, por aceptar venir, por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros. Fue un gusto platicar contigo, conversar un poco más sobre esta carrera. No, muchas gracias a ti por la invitación. Y espero que la comunidad de instaladores, al menos aquí en Juárez, crezca un poquito más. Ojalá que sí, esperemos que es una carrera bastante interesante, la verdad, y ojalá que más personas se animen a estudiarla porque sí, de alguna manera muchas cosas que vemos pues son herencia histórica y, pues, sin la historia pues no podremos comprender muchas obras. Entonces, qué bueno que se dé esa apertura y que en consecuencia vaya más tratados en ello. También agradecer a las personas que vieron este video el día de hoy. Recuerden que si este tipo de contenido es de su agrado o de su utilidad, la manera de apoyar el proyecto es en redes sociales y suscribiéndose. También compartirlo con aquellas personas que lo podrán llegar a necesitar. Mientras tanto, entonces, nos vemos en una próxima vista. Muchas gracias.